Buenas noches, amigos, hermanos en Cristo. Dios los bendiga. Qué bueno poder estar con ustedes compartiendo nuevamente la palabra profética que el Señor nos ha entregado. Amén. Somos los pastores Luis y Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Buenas noches, qué bueno que podamos compartir con ustedes y gracias por estar conectándose de diferentes partes de Latinoamérica y de aquí de Estados Unidos, de aquí de Houston. Gracias por estar con nosotros. Hoy es un día tremendo. Vamos a estar hablando de un tema muy poderoso. Así es, estamos compartiendo lo que el Señor nos ha entregado para el nuevo año profético, el año 5781 en el calendario hebreo y 2021, que toma parte del año 2020, por supuesto, porque se cuenta desde el inicio de lo que es el año, vamos a decir, el año nuevo judío, ¿no? Religioso, sí. Pero desde la perspectiva religiosa. Y la declaración del Padre, mi hijo eres tú. Estamos hablando acerca de lo que Dios ha estado diciendo, o Dios está diciendo a su pueblo en un tiempo, Luis, de muchísima turbulencia, en un tiempo de muchísimos problemas, ¿no? A nivel mundial. Nosotros aquí en Estados Unidos se dice que estamos en el momento histórico de mayor relevancia, tan similar a el tiempo que prácticamente se fundó la nación. Y yo creo que así es, estamos en un momento importantísimo, determinante, ha habido un cambio tremendo, fue algo que los profetas empezamos a decir desde mucho antes, que venían cambios profundos para la iglesia, para la sociedad y lo hemos visto. Estamos siendo testigos de primera mano. Pero estamos en un momento donde el Señor está trayendo a nuestras vidas una declaración que es importantísima en lo que significa el inicio de la década, porque recordemos que la década, que tiene que ver con la boca, con la declaración y todo el ataque que ha habido a nivel mundial para que la iglesia se calle, para que la iglesia no declare, para que la iglesia simplemente se esconda y no haga nada. Es justamente el paralelo, el paralelo falso y destructivo. Pero y a la vez hemos visto en el mundo la gente levantándose en contra de los padres naturales, de los padres espirituales, de los padres de la nación, de todo lo que es fundamento. O sea, hay un trastorno impresionante, pero Dios desde el cielo está trayendo una declaración sobre nuestra identidad. Mi hijo eres tú. Y esto es lo que hemos estado estudiando en este segundo capítulo de la palabra profética, que ya hoy estamos prácticamente por terminar. Faltaría un aspecto más que vamos a estar trabajando y es, vamos a tomar el ejemplo para la siguiente clase sobre la declaración del Padre sobre Jesús y esa declaración, lo que desencadenó en la vida de Jesús en la tierra. Entonces, sí, es interesante ver porque hemos estado estudiando cómo la iglesia, se puede ver el paralelismo de la iglesia de este tiempo con el hijo pródigo, el hijo menor, el hijo pródigo que sale de la casa con todos los beneficios del padre, se va, gasta todo y regresa. Pero tiene un momento que entrar en lo que es un verdadero arrepentimiento. Así es. Volver en sí mismo y volverse a Dios, volverse al Padre y decir, en la casa de mi Padre, aún los jornaleros la pasan mejor que yo. Así es. A donde estoy. La iglesia está en ese periodo donde necesita darse cuenta que en la casa del Padre, aunque sea un jornalero, está mucho mejor que comiendo, que está anhelando la comida de los cochinos. Así es. Entonces vamos a salir de la cochinera y vamos a irnos a la casa del Padre. Es el momento de hacer el cambio. A nivel mundial han habido acontecimientos que son determinantes en los últimos meses. Cuando una de las, vamos a decir, de los análisis tradicionales que tenemos en la iglesia con respecto a la segunda venida de Cristo, que tiene que ver con el análisis que tiene que ver con, o sea, cómo se ve los últimos tiempos.
y se habla de la Iglesia Católica, ese análisis tradicional, ve a la Iglesia Católica como la gran ramera. No es que yo disienta de eso, pero no es mi perspectiva completa. Yo creo que la gran ramera es una iglesia en general que se ha apartado del Señor, y eso incluye también la iglesia evangélica, ¿no? Pero, volviendo al punto, me parece muy interesante el hecho de que estamos en un momento donde la iglesia católica, la iglesia tradicional, a través de su máximo representante, acaba de hacer una declaración terrible con respecto a lo que es la unión entre personas del mismo sexo y el acuerdo que este hombre tiene al respecto. Y muchos dicen, wow, esto es fin de mundo. Bueno, estamos en un momento, volvemos a decir, esto es un momento determinante, porque cuando esto pasó y nosotros lo compartíamos, yo te decía, Luis, es terrible porque lo está diciendo el Papa, pero en realidad las iglesias que empezaron a casar personas del mismo sexo fueron las iglesias cristianas. Las iglesias más tradicionales, las más tradicionales del protestantismo o de las iglesias evangélicas, si las quieren llamar de otra forma. Así es. Entonces, sí. Y esto no es que estoy negando la maldad y el pecado de esta parte, pero lo que quiero decir es que nos estamos centrando en un hecho cuando en la iglesia... Sí, y la Iglesia Católica está accediendo a esto a raíz de una presión establecida por la comunidad sea cual sea abecedaria de la comunidad, que la ha ejercido a raíz de todo esto, de los famosos curas pedófilos, donde se le ha ido haciendo una presión a nivel mundial, y ellos están accediendo a esto por una perspectiva política. Pero más allá de todo esto es la posición que está asumiendo una iglesia, probablemente la denominación más grande, si se puede ver desde la perspectiva de denominación dentro de la iglesia cristiana, y eso está creando un precedente que puede invadir a las iglesias más pequeñas, porque dirían, iglesias o denominaciones más pequeñas, pues dirían, bueno, si ya aquellas iglesias que sean históricas, y esta iglesia que es la más fuerte, la más grande, la que tiene más influencia, más dinero, lo está aceptando. Entonces es un tiempo donde la iglesia ha cambiado su forma de ser, y muchos todavía no nos hemos percibido. Hemos decidido mantenernos en la antigüedad, entre comillas, de hace unos 20 años atrás, de unos 10 años atrás, y pensar que todavía no estamos haciendo las cosas como son, y no estamos entendiendo que Dios ha cambiado y Dios ha permitido un tiempo de encerrarse tan grande. No es para que busquemos lo que cualquier otra persona puede hacer, sino busquemos lo que Dios está diciendo para hacer en este tiempo. Ahora fíjate, y los que estamos escuchando estarán preguntándose por qué estamos iniciando esta noche con ese punto. Porque justamente esto lo que nos está diciendo es cómo el sentido de identidad está siendo erradicado aún desde las raíces, porque ahora está tocando es el fundamento en la iglesia de Cristo, y no quisiera que la gente se ponga en este momento técnicamente necia, no, es que los católicos no son de Cristo, estamos hablando de la iglesia en general. Y este es entonces el momento, justamente un tiempo donde el Padre inicia la década trayendo a la vida de la iglesia, a la vida de la verdadera iglesia, una declaración estableciendo la identidad, porque en la identidad se establece propósito, y esto es algo que vamos a ver más adelante en otros capítulos. ¿Por qué la necesidad de tener una identidad clara? ¿Qué es lo que produce la identidad? Ahora bien, me gustaría que una vez más o menos con este prefacio, que vale la pena, entre paréntesis, hacer un programa solamente de esto, las implicaciones de lo que es, de la, vamos a decir, del problema de género que tenemos en este momento sobre la identidad. Pero me gustaría que volviéramos, Luis, al punto que estábamos viendo en la clase pasada. Bien lo decías, estamos estudiando ya en esta última parte del capítulo lo que tiene que ver con el hijo pródigo, las tres cosas que el padre le entrega, ¿verdad? ¿Por
qué se las entrega? ¿Qué significa? Le entregó un vestido nuevo. Y hablábamos, tomábamos el caso de Josué, el sumo sacerdote. Le entregó un nuevo anillo, un anillo para sellar, por lo cual él estaba restableciendo en su autoridad de hijo. Y en la clase pasada nos quedamos hablando acerca de las sandalias y pensando en esto, por algunas cosas, como se dieron en la dinámica, reacomodamos el esquema y vamos a retomarlo desde el principio. Cosa de que si usted no entendió algo, lo puede entender completo y probablemente entonces hoy terminamos este punto. Sí, Estuvimos hablando acerca de que aquí en Marcos 6:7 el Señor le da una instrucción cuando envía a los discípulos y les dice qué deben llevar, y el énfasis que le hace el Señor es que tenían que calzar la sandalia. No debían llevar un montón de cosas, ni siquiera podían llevar 2 túnicas. Pero algo de lo cual ellos tenían que estar seguros era que tenían que calzar sus sandalias. Estuvimos hablando acerca de lo que significaba en la mentalidad hebrea el calzado y establecíamos 4 cosas y decidimos reacomodarlo en un formato que pudiera ser mejor entendido, ¿no? El día de hoy es autoridad, dominio y propiedad y pacto. Hoy lo vamos a volver a revisar porque la semana pasada vimos algo de esto y quisiera que volviéramos a tomar la ley del levirato, cosa de que pudiera quedar clara, Luis, en nuestros oyentes, la implicación de esta ley en lo que estamos hablando. Sí, quiero simplemente tomar un minuto para aclararles esto. Lo primero que hace el padre es restablecerle al hijo su identidad de hijo. Así es. Por encima del hecho de que él vino y se quiso hacer un siervo. Esa era su intención. Pero porque no se sentía digno. Él no se sentía ya digno, sentía que había pecado más allá de lo que debía. Pero el padre le restablece su identidad de hijo y le cambia las vestiduras diciendo: tus vestiduras eran malas, pero ahora las vestiduras las estoy colocando yo. El padre restaura la identidad y restaura la autoridad que como hijo tiene. Esos son los detalles importantes. Por lo tanto, ahora podemos entrar en el estilo de vida que como hijo él puede tener. Ahora bien, entendiendo esto, vayamos a lo que es la ley del levirato para entender la perspectiva de lo que queremos hablar. Decíamos que el levirato tiene que ver con la ley del hermano del esposo que ha fallecido. Y lo que establecía era que cuando la viuda, cuando el hombre moría, quedaba esta mujer viuda, el hermano inmediato, sin hijo, tenía que levantar, aunque estuviese casado, tenía que casarse con esta mujer, y el primer hijo que nacía de esa unión tomaba el nombre del muerto. Y de esa manera ese hombre no quedaba sin descendencia. Esta era una ley muy interesante. Entonces, en Deuteronomio 25:8 había una ley dentro de lo que era la ley de Moisés con respecto a esto, cuando el cuñado se rehusaba a levantar descendencia a su hermano fallecido, y dice así: entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir, hablarán con él, si él se levantare y dijere no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada delante de los ancianos, le quitará el calzado del pie, le escupirá el rostro, le hablará y le dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, en toda la nación, la casa del descalzado. La implicación, decíamos, lo estoy mirando rápidamente, ¿qué pasaba con este hombre? Bueno, perdía la oportunidad de trascendencia sobre su vida. En otras palabras, era un hombre que estaba destinado al fracaso dentro de la sociedad civil y religiosa. Se le veía como alguien que desdeñaba, que no le daba importancia a la familia, no, por su actitud de no comprometerse, de no hacer pacto, ¿no?, con la familia, de atender a la familia en el tiempo que lo necesitaba. Eso es la parte importante. Yo quisiera que usted este punto en específico lo pusiera en su corazón, porque estamos hablando de un miembro de la familia. Escucha, un miembro de la familia, un hermano de un hijo muerto, un hermano
de una persona que también es hijo, pero que está muerto, a quien le tiene que levantar descendencia, redimiendo a la viuda. ¿Ok? Perdía el nombre. Al perder el nombre significa que perdía la identidad. O sea, la persona que se negaba perdía su identidad y al perder la identidad perdía su propósito. Claro. Y este es el punto que estoy diciendo que vamos a ver más adelante, que desde la perspectiva, lo vamos a desarrollar desde la perspectiva de Jesús en su ministerio. Y le quedaba un estigma por el resto de su vida, la casa del descalzado, ¿verdad? De ahí lo llamaban, y yo decía la clase pasada que nosotros tenemos un dicho en nuestros países que es el pata en el suelo, que es una forma de decirle a la gente, es un don nadie, ¿no? Y esto no era solamente sobre él, sino sobre toda su familia. Esto era algo terrible. Queríamos traer esto nuevamente a colación para que pudiéramos entender las implicaciones de lo que vamos a hablar de estos 3 puntos. El caso de Tamar tenemos en la Biblia, ¿no? Sí. Rápidamente, que es que Tamar queda viuda de uno de los hijos de Jacob, de Judá. De Judá, y ninguno de ellos, porque este es el caso de Onán y los diferentes otros hermanos que todos fueron muriendo porque ninguno de ellos quería y solamente quedaba un hijo, pero era muy pequeño. Y viene el problema de Judá, que Judá busca una prostituta y hace un montón de cosas. Una historia que no es muy agradable ni siquiera contarla, pero es una historia que está en la Biblia. Y si está en la Biblia vale la pena, ¿no? Sí, y entonces y esa historia nos revela cómo se maneja esta ley. Exacto. Que era antes de la ley, justamente. Y porque fue una sombra. Ajá. Y cómo esta mujer fue justificada, y no solamente ella, sino el hijo que tiene queda en el linaje Quedan insertados dentro de lo que es el linaje de David, y luego el linaje de Jesucristo. Es más o menos para que entendamos lo que era la ley del levirato, cómo pasó y cómo esta mujer, basado en esto, decide entonces engañar a Judá, y finalmente ella es absuelta de todos los cargos. Vamos a ver entonces el primer aspecto de lo que significa la sandalia, que es en la mentalidad bíblica la autoridad. Lo primero que estaba haciendo el padre era traspasar la autoridad, y esto es uno de los aspectos resaltantes que tiene que ver con redención. O sea, la autoridad es entregada porque está siendo redimido. Y aquí es importante que entendamos el término redención. Claro. Redención tiene que ver con algo que la persona que es redimida no puede ser redimida por sí mismo, porque tiene que pagar un precio que él nunca lo va a poder pagar. La redención saldar una deuda que es impagable. Impagable. Por ejemplo, un esclavo, todo lo que producía era del amo. Entonces, ¿cómo él podía pagarle al amo si todo lo que él produce ya le pertenecía al amo? Entonces esa era la forma. Entonces tenía que venir alguien externo para redimirlo, aunque fuera que después tendría que pagarle eso a esa persona. Pero era este aspecto importante. La gente a veces lo confunde con salvación, pero lo primero que hace Jesucristo con el creyente es redimirlo. Nos redime, y por eso es que lo primero una de las instrucciones a los apóstoles, a los discípulos es: lleven sandalia. Ahora, fíjate qué interesante que cuando empezamos a hacer la aplicación, ¿qué es lo que hizo el enemigo con el hijo pródigo? ¿Y qué es lo que hace con los pródigos? Lo primero que le quita son las sandalias, porque lo que significa descalzarse de acuerdo a la ley del levirato es que pierde el derecho sobre el territorio. Y ahorita lo vamos a ver más claro con el caso de Ruth. Lo que hizo el padre cuando dice pónganle calzado es: le estoy devolviendo la autoridad sobre el territorio, sobre la herencia. Y esto es importante porque la pregunta que tenemos que hacernos en este momento es: ¿a cuántas personas el enemigo las ha descalzado aún estando en la casa? ¿Y cuántas personas le han entregado al enemigo sus sandalias y dijeron, bueno, está bien? Que fue el caso del pariente de Ruth, de Noemí. Entregó las sandalias, yo no voy a redimir. Yo no voy a redimir. Sí, y fíjate que esto es tremendo, porque hay gente que Dios quiere cambiarles el calzado, pero decide mantener el calzado.
a unas. Sí, unas deciden, no, a mí me gusta este calzado, a mí me gusta cómo he sido hasta ahora, a mí me gusta Un estilo de vida. este estilo de vida, pero Dios, y vamos al caso de Jacob, Jacob no pudo pasar a ser Israel hasta que no cambió su estilo de caminar, porque el calzado se refiere a un estilo de caminar, un estilo de vivir. Así es. En esta parte específica que estamos hablando, lo que significa la redención y la parte de lo que el Padre está haciendo es, estoy devolviéndote la autoridad sobre un territorio. ¿Verdad? Puede penetrar el nuevo territorio porque ahora tiene el calzado apropiado para entrar en ese territorio. Ajá. Cuando el pródigo quedó descalzo, esta es la señal visible que había quedado sin herencia. Él había perdido todo. Y dentro de todas las cosas que perdió, perdió el calzado. Recordemos esto, él se fue de la casa con lo que el Padre le dio. Ahora yo quiero que tú entiendas algo. Todos los hijos pródigos, todos los hijos que salen de la casa siempre salen es con las cosas que los padres le han enseñado. Con lo que los padres le han entregado. Le entregaron los valores, los principios, el estilo de vida, si lo mandaron a la universidad, si le enseñaron cosas del Señor. O sea, es todo lo que le dimos una forma de vivir. Y lo que son manifiesta la naturaleza de los padres. Exactamente. Pero, ¿qué es lo que sucedió con el pródigo? Él no salió a multiplicar aquello. Él no salió a llevar a establecer aquello que fue el caso de Jesús, sino que salió a malgastarlo. Ahí es donde estuvo el punto. Y al malgastarlo, es decir, porque estaba sin propósito, él salió de la casa del Padre sin la bendición del Padre, sin el comisionamiento del Padre, y al salir de esa manera, eso es lo que implicaba que salía sin propósito. Y empezó a usar lo que tenía, simplemente a usarlo. Malgastar significa usar sin propósito definido, y hasta que se acabó. Sí, y mucha gente, por ejemplo, en una época como esta donde mucha gente decide, pero es que ya yo tengo, una frase muy común en los jóvenes, ya yo tengo 18 años, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y no entienden que salir de la casa en el correcto orden es salir con la bendición del Padre, es salir con el propósito de hacer crecer y de levantar todo aquello que el Padre les ha entregado, es salir con una intención clara de que conoce los principios que recibió en la casa y esos principios lo van a llevar a hacer crecer más lo que él tiene. Ahora, algo que es importante, Luis, y es el hecho de que el pródigo perdió el derecho al territorio, pero también perdió una dimensión que es lo que el Padre le restaura cuando él regresa, una dimensión a la cual él no había entrado cuando se fue. Cuando él regresa, que el Padre le pone la sandalia, el Padre le está diciendo, te entrego derecho sobre el territorio, pero también la posibilidad, la capacidad para que tú subas a una dimensión de gloria que no conocías antes. Y es la parte, porque quisiera que lo viéramos con el caso de Moisés, ¿verdad? Fíjate en Éxodo, aquí 3:4. Pónmelo allí, por favor, Jessy. Dice, cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, es cuando está Moisés pastoreando las ovejas de Jetro. Ya tiene todos los años del mundo allí, ¿no? Que se había ido corriendo 40 años de Egipto, se consideraba a sí mismo indigno, incapaz. Había perdido hasta la capacidad para hablar. Ya había perdido toda su naturaleza de rey y se había convertido en el sirviente de un gentil, vamos a decirlo de esa manera. Y Dios lo llama en esa condición y le dice, aquí le dice en el verso 5, entonces él dijo, no te acerques aquí, clave. Dios lo está llamando, pero le dice que no se acerque. Quiero que prestes atención a eso, porque esto es más profundo de lo que estamos diciendo. O sea, independientemente de que el Padre lo estaba llamando, él no estaba en la condición correcta, listo para entrar al lugar de la presencia. Es igual que lo que vemos en la parábola de las bodas en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice, y entonces salieron y buscaron a todos los que estaban afuera y los trajeron a la boda porque los que estaban invitados no llegaron. Pero entonces resulta que después, cuando
viene el novio y ve que algunos no estaban vestidos correctamente, que le dice, sáqueme esto porque no están vestidos. Yo cuando estaba más joven siempre decía, bueno, pero no sabían cuando los trajeron que no estaban vestidos. Entonces, pero cuando tú entiendes el caso de la parábola del hijo pródigo, lo está invitando, pero antes de entrar tiene que ser vestido. Desde esa mentalidad entendemos lo que el padre está haciendo. Y aquí le dice, no te acerques. Y entonces le dice, quítate las sandalias porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Ahí es justamente lo que tú estabas diciendo. ¿Qué es lo que estaba haciendo el padre? En ese momento el padre lo estaba descalzando de una condición que él tenía, de un estilo de vida que él traía, de una forma de caminar que él traía, para que pudiera percibir, entender el nuevo propósito, la nueva dimensión espiritual a la cual el Señor lo quería llevar. Sí, fíjate que antes de que Moisés saliera de Egipto, él entendía que él tenía un llamado como libertador, pero él no conocía toda la dimensión. Exacto. Él se va con los madianitas, empieza a manejarse con los madianitas, su suegro es un sacerdote madianita, y empieza a adquirir costumbres, aunque Dios había dado una preparación soberana en su vida. Él empieza a adquirir un estilo de vida completamente diferente, donde su autoridad era alguien que no estaba bajo la autoridad de Dios, porque Jetro, queramos o no, exacto. No era sacerdote del Dios Altísimo. No era sacerdote de Dios Altísimo, y entonces este hombre no conocía esto, pero Moisés tenía en sí la semilla que había sido colocada por sus padres cuando era niño, cuando fue criado, para allá como la nana que tuvo con su mamá en su casa, en sus hijos. Eso empezó a dar fruto, y da fruto cuando le llega allí y le dice, mira, el vestido con que te estás moviendo ahorita, es sentirte indigno, sentirte que tú no puedes hacer las cosas, sentir que ya no hablas, tienes que quitártelo, porque te voy a colocar algo nuevo. Exacto. La tierra donde tú estás pisando, cuando dice, es apartada para propósitos especiales, eso es lo que significa santo. La tierra que estás pisando es una tierra, es un territorio, es una dimensión diferente a lo que tú has caminado. Entonces, tienes que quitarte, tienes que descalzarte para que tú seas redimido. En este caso, el que tenía que ser redimido era Moisés. Sí. Ese era el acto de redención que el Señor estaba haciendo con Moisés. Y le estaba extrayendo de ese lugar donde había aprendido a caminar a un nuevo sitio donde tenía que caminar en una forma, una dimensión de poder, pero una dimensión de autoridad y de gobierno como nunca antes lo había hecho. Así es, que ni siquiera en la casa de Faraón había aprendido. Vamos a ver el segundo aspecto de lo que es estar calzado. ¿Por qué el Padre coloca nuevo calzado? Y tiene que ver con dominio, y estamos uniendo dominio y propiedad. Vamos a ver aquí en el caso de Deuteronomio 11:24, que lo decíamos la clase pasada, que lo han tomado a la ligera y lo aplican de mil maneras, casi como brujería lo quieren aplicar. Tiene muchas aplicaciones interesantes proféticas. Y esta es una de las aplicaciones proféticas, la vamos a ver. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Traspasando la tierra, recibiendo la promesa de la herencia. Esto es lo que vamos a ver. El principio aquí que el Señor está estableciendo en Deuteronomio 11:24 es, va a haber un traspaso de tierra y vas a recibir una herencia. En el caso de Moisés, tenía que haber un traspaso de tierra, pero era su vida personal al Señor. Y la herencia en ese momento era Dios mismo y la nueva dimensión a la cual él estaba entrando. Vamos a ver el caso de Josué, porque Josué recibe las mismas palabras, pero en el caso de Josué hay otras implicaciones. Y el pasaje es bastante largo, voy a leer solamente lo que está subrayado aquí, Josué 5:13 en adelante. Déjame decir antes que leas el pasaje. Josué viene e introduce al pueblo a la primera estación, vamos a llamarlo así, de la tierra prometida. Exacto. Pero ellos no han hecho nada hasta ese momento. Exacto. Necesitan un recomisionamiento, con una reinformación y un reenfoque para que ellos puedan establecerse. Y entonces
viene este encuentro en el capítulo 5 de Josué. Bien, bien has dicho, necesitaban el reenfoque porque ellos entran justamente allí a Gilgal. Ellos pasan el Jordán, celebran la Pascua, Sí, se acaba literalmente la estación Moisés. Siento ellos estaban acostumbrados a que el maná amanecía todos los días, estaban acostumbrados a que había agua de la roca, estaban acostumbrados a un montón de cosas que sucedían allá, estaban acostumbrados que había una columna de fuego, la nube. Exactamente, es lo que decimos, la dimensión de poder y de gloria a la cual Moisés fue introducido el día que el Señor le dijo, te voy a introducir a esta dimensión. En el pasaje que acabamos de leer, quítate las sandalias, porque esta es una dimensión que tú no conoces, apartada para propósitos especiales. Llegan a Gilgal y esa estación, esa dimensión se acaba. Exactamente. Escucha lo que estamos diciendo. Esa dimensión se acaba y estamos en un momento donde la dimensión de poder que se experimentó desde el 1900, que hemos venido es simplemente con los poquitos y todos los moveres que hubieron en los últimos 40 años, los últimos 20, 30 del año del siglo XX y los primeros 20 de este siglo, simplemente fue lo último que quedaba de eso. Pero estamos en el momento donde completamente se acabó esa dimensión. Nadie está negando que fue una dimensión de Dios. Una dimensión gloriosa. Una dimensión gloriosa y tremenda, pero se murió. Mi siervo Moisés está muerto, levántate. Ahora veamos aquí. Están en el momento donde ya se circuncidaron, el oprobio de Egipto fue quitado, importante porque entonces aquí no tiene nada que ver con el oprobio de Egipto ni el oprobio del desierto. Le dice que Josué estaba cerca de Jericó, que es la primera ciudad que van a conquistar. Alza sus ojos y ve, es un varón delante de él que tenía la espada desenvainada en su mano. Él le pregunta, ¿eres de los nuestros o nuestros enemigos? Él dice, como príncipe del ejército de Jehová he venido. Verso 15, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Verso 6, capítulo 6, verso 1. Es importante que lo leamos como uno solo. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. ¿Qué fue lo que pasó antes de que él viera al ángel? Dice que él estaba mirando hacia Jericó y en lugar de Jericó, que era él está mirando su target. Y entre el target y él se aparece un ángel. El ángel le dice, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es santo. Las mismas palabras de Moisés con las cuales Josué debía haber estado familiarizado, porque Josué escuchó todas las historias de Moisés. Él se quita las sandalias. Pero, ¿qué sucede en Josué 6.1? Ahora Jericó está cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. La pregunta es, ¿en qué momento entregó Dios a Jericó en la mano de Josué? Wow. Es justamente en el momento que Josué obedece y se descalza, porque es exactamente la misma cosa, pero en este lugar, en este momento, no tiene que ver como Moisés, sino ahora aquí es, ya te quitaste el oprobio, aquí es, vamos a entregarte la herencia de la cual yo hablé a Abraham. Quítate las sandalias. ¿Qué sandalias? De lo que caminaste, como si tú hablabas hoy del desierto, pero era la mentalidad de la gloria pasada. Quítate las sandalias que implican todo lo que tú piensas de lo que es la gloria de Dios en el pasado, de cómo Dios se ha movido, de cómo Dios se ha manifestado. Quítate esas sandalias porque yo tengo algo que entregarte que yo prometí de antemano, pero no tiene nada que ver con lo que tú has visto hasta ahora. Sí, y mucha gente se está quedando, por eso es importante este tema, porque mucha gente está quedando, como es el mismo caso de Zorobabel
Y ahí lo que explica ya Zacarías, que cuando Zorobabel, Zacarías, Nehemías y toda esta gente Esdras. empiezan a construir el templo, la gente empezó a desdeñar. Dice, no, la gloria pasada. Y resulta que Dios tiene una gloria que va a ser presente. Dice, la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Y es en este caso donde aquí vemos que Josué sale y se convierte, ahora no solamente alguien que lleva al pueblo por un desierto, sino que ahora lo lleva a conquistar de una forma efectiva la tierra prometida y a mantener la gente enfocada en toda la obra de Dios para que la gente siguiera sirviendo al Señor en este tiempo. Porque esta es la clave, porque Josué pudo entender su propósito y que a pesar de haber sido un hombre que fue formado por Moisés, amó a Moisés, respetó el llamado de Moisés, honró el llamado de Moisés, sin embargo, no repitió lo que hizo Moisés porque pudo verse a sí mismo en el propósito de Dios para el nuevo tiempo y caminó para extender la obra, lo que Dios, la ampliación de la obra. Él se pudo quitar las sandalias que traía, que era todo lo que había heredado de Moisés, que había sido bueno, excelente, lo había llevado hasta ese día, pero la nueva dimensión de gloria que el Señor tenía era una dimensión de conquista. Sí, era usar aquello que había entregado Moisés, pero ahora tenía que manifestarlo en la forma apropiada en la nueva estación, Para el la nuevo conquista. periodo, que era conquista. Así es. Pero mira, si lo vemos, hay un pasaje en la Biblia que se ha convertido en práctica en algunas iglesias, que es cuando Jesús le lava los pies a los discípulos. A los discípulos. Jesús estaba haciendo exactamente lo mismo. Exacto. Él Descalzándolos. los estaba descalzando y diciendo, hasta ahora ustedes han venido con una vestidura, Con un zapato. con un calzado. zapato, han venido con calzados de una forma y hoy necesitan ser descalzados y lavados de todo el polvo que ha caído allí. Y este es el momento de la iglesia. Nosotros estamos viniendo a un momento donde el Señor tiene que venir y decir, hay que quitarles el calzado. Ese calzado de religiosidad, ese calzado de mantenerse escondido en cuatro paredes, ese calzado donde creemos que un edificio es lo más importante y entrar al momento donde tenemos que creerle a Dios porque Él está revelando una enseñanza de verdaderos padres en este tiempo que va a cambiar la dimensión de los hijos y traerlos a la conquista. De traer, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y esta es la tierra. verdadera razón por la cual todo aquello que puede ser removido Será removido. está siendo removido. Y hoy yo compartía algo que leía en Facebook, en un momento que estaba en un lugar, estaba ocupada y decía, no es que la iglesia está en tiempo de división, es que estamos en el tiempo donde el trigo y la cizaña están siendo separados. Este es el tiempo. O sea, este es el tiempo y nosotros sabemos que cada tiempo, cada año que se produce, pero al principio de las décadas, de una manera muchísimo más radical. Ahora bien, fíjate esto, cuando Josué camina, estaba trayendo la redención de la tierra y el principio es que cuando uno se quita la sandalia y se camina descalzo, se hace uno con lo que se está pisando. Eso era lo que estaba ocurriendo allí, ¿no? ¿Querías decir algo con respecto a eso? Sí, quería establecer claramente esto. El hecho, o sea, hay varias teorías por allí que existen donde recomiendan que la gente camine descalzo sobre la arena, sobre tierra específico, porque eso le ayuda a la gente a descargarse, un montón de cosas como estas. Pero el punto que sí hay algo, una realidad espiritual, y es lo que establece aquí, cuando la persona se descalzaba, entraba en contacto, la tierra y él empezaban a ser esa sola persona, ese solo ente que le permitía a él decir, ahora yo estoy trayendo el propósito de Dios, porque el momento de descalzarse no es cuando nosotros decimos, sino es cuando recibimos la orden del ángel de Jehová, la orden de parte de Dios. Es el cambio de estación, es el momento que ha pasado, ya pasaste la transición, ya pasaste el Jordán, ya estás en Gilgal, hiciste pacto, ahora vas a conquistar. Es el momento de quitarte el calzado para que tú puedas ir y derrotar a Jericó.
Entonces mucha gente da las 7 vueltas, da las 13 vueltas completas. Pero nunca se descalza. Pero nunca se ha descalzado. Siguen el nivel viejo, el nivel anterior. Y entendamos, tú puedes hacerlo como un acto profético, pero en realidad lo que está diciendo es, tienes que cambiar la forma que traías de caminar. Tienes que cambiarla, porque estamos en un nuevo tiempo. Sí. Y ahí es donde estamos en este momento. Por eso es que hemos sido, Luis, realmente sacudidos en este tiempo. Ha habido un trastocar. Dios ha trastocado hasta nuestros fundamentos en el tiempo que hemos estado viviendo. Claro. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque el Señor ha tenido misericordia de cada uno de nosotros y nos ha tratado. Porque si el Señor no hubiese traído o no estuviese trayendo esos tiempos de, vamos a decir, ese trabajo interno a través de tribulación, a través de todas estas situaciones, Luis, no pudiéramos estar recibiendo lo que estamos recibiendo para subir al nivel donde tenemos que subir. Sí, y es bueno a decir esto también. Mucha gente tiene que ver esto desde la perspectiva de que hemos sido muy religiosos por tantos años. Así es. Y no estamos viendo esto desde la perspectiva correcta, porque lo vemos simplemente como un acto de quitarse el zapato. No, es una implicación completa en nuestro estilo de vida, una implicación completa en nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Así y de es. ver las circunstancias, ver las situaciones. Ya no podemos seguir viéndonos pequeñitos ni podemos seguir viéndonos escasos. Es el momento de vernos en la abundancia que Dios nos ha entregado y cómo en ese lugar podemos transformar, podemos cambiar y podemos convertirnos en lo que Dios quiere que seamos. Josué hasta ese momento era simplemente el escudero de Moisés. Pero desde ese día cambió completamente. Su vida cambió, su zapato, está diciendo, cambió su aspecto, su visión, su misión, y ahora él podía ir y avanzar para conquistar. Ese es el llamado que Dios nos está entregando en un tiempo como este. Amén. Tercer aspecto, pacto. Este aspecto es, para mí es espectacular, porque volvemos a lo mismo. Este es una década de pacto, toda la década. Y toda la década tiene que ver con victoria. Si te pones a ver lo que estamos estudiando ahorita, todos estos principios, igual que los principios que estudiamos para el año pasado, el 2020, que fue la cabeza de año, o sea, cuando empezamos el principio de la década, todos tienen que, esos principios tienen que ver la aplicación a toda la década. Pero este principio de lo que el Padre está haciendo, yo lo puedo ver extendido a toda la década en lo que Dios está haciendo. Tercera cosa, el tercer aspecto del calzarse tiene que ver con el calzado. Quiero que leamos quiero que veamos el caso de Ruth y nos vamos a ir a Ruth capítulo 4 del verso 1 en adelante hasta el 17. Voy a leer algunas partes nada más, usted léalo en su casa. Dice que vos, ya aquí sabemos toda la historia, ya Noemí regresa a su tierra, regresa con Noemí, con Ruth. Empiezan a pasar miles de cosas, llegan a su casa, a sus tierras, ¿verdad? Pero Ruth empieza a recoger las espigas en el campo de Boz. Ya todo esto ha pasado. Ya Noemí le dice, mira, vas a hacer esto, porque de repente él te puede redimir. Estando en esto, él le dice, no, hay alguien que es un pariente más cercano que yo, que es el que tiene derecho a redimirte. Aquí empezamos con el caso. Dice que entonces Boz subía a la puerta y se sienta allí. ¿Por qué va a la puerta? Porque era en la puerta de la ciudad donde se hacían los negocios, todas las transacciones. Y en ese momento pasaba el pariente de quien Boz había hablado y le dijo, mira fulano, ven acá y siéntate. Me llama la atención porque en todas las versiones dice fulano, mira tú, mira muchacho, ven acá. ¿Por qué quedó sin nombre? Porque es el descalzado. Es el descalzado. Ellos perdieron, él perdió su nombre y su familia también. Esa es la razón por la que dice, mira fulano. Y vino y se sentó. Entonces tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad. 10 significa gobierno. Entonces, es decir, sentó a 10 jueces para que gobernaran en esta situación. Sí, trajeran el orden, sí. Trajeran el orden. Y dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Entonces le dijo al pariente, Noemí ha vuelto del campo, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Te lo estoy dejando saber para que la compres
aquí en presencia de los ancianos y del pueblo. Si quieres redimir, pónmelo allí, Jesse, es que quiero que vean esta parte, redime. Y si no lo quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Él respondió, yo redimiré. Mira esto. Entonces, vos le dice, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar, tienes que tomar, es tu obligación tomar a Ruth la Moabita, que es la esposa del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y el fulano dijo, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú. ¿Qué fue lo que pasó? Él dijo, no, un momentico, yo tengo una heredad, algo que recibí de mis padres, trayendo a esta moabita, no, que va, yo no me voy a echar este problemón encima, trayéndome a esta mujer, ¿no? Así es que usa tú mi derecho porque yo no podré redimir. Seguimos al siguiente, Jesse. Dice que en ese tiempo, esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que es lo que estamos hablando de la ley del levirato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente le dice a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Maclón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita. Interesante, difunto, esposa del difunto, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Esta frase es interesantísima que dije hoy, wow, me gustaría estudiar esto. Ustedes son testigos hoy, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta, testigos somos. Wow, sí, tremendo. Este pasaje es tremendo, porque estamos hablando aquí de pacto. Estamos viendo cómo el descalzado, el fulano, perdió el nombre. Mira, fulano, se quedó fulano. Sí, en las películas le aparece el nombre, pero en la Biblia no aparece el nombre. Simplemente aparece alguien. Alguien. Un pariente. En el caso de, pero volvamos aquí, qué interesante que la forma de redimir, o sea, redención, y aquí el concepto de redención está claro, súper claro, que no es salvación. Redención, entonces, es que yo asumo lo que le pertenecía al muerto, incluido su viuda. Y como no dejó descendencia, a mí me toca levantarle descendencia, para que la puerta de él, para que las oportunidades que habían para él no se pierdan en la tierra. Eso es lo que está diciendo allí, ¿no? De la puerta, que esa puerta que fue colocada por Dios no se cierre en la tierra. Mira lo que hizo Jesucristo. Trajo redención a nuestras vidas, hizo pacto con nosotros y la puerta no se cerró. Por eso David dice, ustedes son puertas. Levanten sus cabezas, levántense para que el Rey de Gloria entre. Porque es la única forma de que la redención pueda empezar a salir de nosotros hacia otras personas. Así es. Y las puertas de ellos no se cierren tampoco. Es impresionante este pasaje porque nos está hablando de pacto. Pacto, recuérdense que pacto tiene que ver específicamente con la forma en que Dios opera. Dios no opera simplemente por vamos a ver cómo salen las cosas. Dios tiene propósito en todo lo que hace y por eso establece pactos. Lo vemos desde el principio, desde que empieza con Adán y Eva, y lo vemos en toda la palabra, cómo Él está operando a través de pacto. El creyente debe aprender qué es pacto. Y aquí vemos con vos cómo Él habló con Ruth, le dio una palabra a Ruth, la bendijo, pero fue a cumplir la palabra. Nuestra palabra tiene que ser tan fuerte que cuando algo lo decimos debemos cumplirlo. Vos está estableciendo esto aquí. Y llegó al punto donde este pariente decidió desaparecer, porque ya no se nombra más nunca, no aparece en ninguna genealogía, y aparece ahora Booz.
Y Mahalón, que es el hijo de Noemí, ahora queda con un hijo dentro de todo Israel para que no se pierda esto. Nosotros tenemos que aprender que muchas veces vamos a tener que levantar hijos para otro ministerio, hijos para otra gente, no porque no sean nuestros, sino porque Dios nos está llamando a hacer pacto de tal forma que levantemos a muchas áreas y Dios va a bendecir eso, porque así como bendijo a vos. Ahora, interesante, a mí me llama mucho la atención aquí la parte del pacto en muchos aspectos, y estuve meditando en esto, ¿no? Lo que significa descalzarse, Luis, en este caso, cuando tú te rehusas a edificar la casa. Escúchame, o sea, permítame usar esta frase. Cuando tú te rehusas a edificar la casa, porque levantar descendencia es edificar la casa, recordemos que es ben, la palabra, lo tiene que ver con ben. Y a levantar la casa, cuando tú te rehusas a levantar o a edificar la casa, a edificar la familia, y te conviertes en un descalzado. Y esto tiene una implicación muy seria en muchas cosas que nosotros estamos mirando de cerca en este momento. Cómo la gente se está descalzando simplemente porque se rehúsa a edificar la casa en la cual fue asignado. Fíjate, le dice él, tú eres el pariente que está llamado a hacerlo. Después de ti yo, o sea, si tú no lo hagas, la única manera que yo lo haga es que tú no lo hagas. Porque hay una línea, hay un posicionamiento. El que está posicionado eres tú. Ahora, algo que es importante entender. Hay gente que ha sido posicionada por Dios para edificar la casa. Para traer orden. Pero cuando esa persona se descalza y decide, yo no lo voy a hacer, por lo que sea. En el caso de él dijo, yo voy a dañar mi heredad, yo no voy a dañar mi familia. Probablemente tenía una mujer mandona, probablemente tenía hijos necios, o probablemente el tipo no le gustaban las mujeres, qué sé yo. O sea, ¿verdad? Dijo, yo no voy a dañar mi forma de vivir. A mí me gusta como yo vivo. No voy a cambiar ni un ápice de cómo yo vivo. Y dijo, redime tú. Y él pensó... Él se olvidó por un momento que esa ley tenía implicaciones que eran sumamente serias y que la Biblia lo llame fulano y que no se mencione. Ahora, yo me pregunto, ¿qué pensó ese hombre muchos años después leyendo en la genealogía? Decir, Dios mío, ¿cómo levantó Dios a Boaz y a Ruth? Y llegaron, cuando los hijos de este empezaron a leer un día, siendo los don nadie, probablemente los que se quedaron de mendigos en la calle, y dijeron, Dios mío, nosotros pudimos ser los que estábamos a la mesa del rey. Exactamente. Porque estábamos en la línea de reyes, pero nosotros pasamos a ser los descalzados, porque nuestro padre se negó a edificar la casa. La casa. Esto es un llamado muy fuerte. Sí, la iglesia de Jesucristo en este tiempo está en esta posición. Mucha gente necesita retomar cuáles son sus decisiones y decirle, Señor, yo quiero redimir. Y en mi lugar de asignación. Yo quiero redimir en mi lugar de asignación, no redimir en otros lugares. Porque el lugar de asignación de ese fulano, para él no era el mejor lugar. En su visión no era el lugar correcto. Sí. Una moabita, una vieja loca que se había ido y quedó viuda. ¿Cómo se iba a echar él eso encima? Era una locura hacerlo, pero resulta ser que Dios tenía planes tan profundos con esa gente que era un vientre para producir al rey. ¡Wow! De lo que se perdió. Por eso es que entonces encontramos en el Nuevo Testamento, y con esto ya nos preparamos para terminar y ir cerrando, porque en Efesios 6:15, cuando se nos habla de las sandalias, se nos dicen que son el apresto del Evangelio de la paz. Sí. Este es el distintivo del Evangelio, la paz.
Y quiero que veas esto porque entonces ahora tenemos nosotros que colocarnos un calzado apropiado. Aquí está diciendo que el calzado apropiado para este tiempo. Yo quiero que lo veas porque en los 5 ministerios, cuando los que enseñan sobre 5 ministerios y todo esto, dicen que los evangelistas son los que producen milagros. Esto no necesariamente es así porque vemos que Jesús dice que era como maestro, hacía señales. Entonces los maestros también, Dios los utiliza para hacer milagros, que es uno de los dones que mucha gente menosprecia. Pero en el nombre de Jesús, quiero que entiendas esto. Dios quiere usarnos, no importa el don que tengas, para que tengas una sandalia, un zapato, una forma, un estilo de vida que presente el Evangelio de la Paz. Así es. Que el Evangelio de la Paz sea el distintivo que marque a la iglesia en este tiempo. Paz en este contexto tiene que ver con establecer el reino de Dios. Amén. Porque en el único lugar donde hay paz en el mundo es donde está el reino de Dios. La paz de Dios no es como el mundo la plantea, no es ausencia de guerra, es la presencia de alguien. Así es. Paz es la presencia del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo en un lugar que a pesar de los problemas nosotros podemos tener la capacidad de avanzar y conquistar. Así es. Cuando está diciendo, y ya con esto vamos cerrando porque se hace tan interesante cada punto que como quisiéramos seguir, ¿verdad? Y seguir extrayendo porque hay tanto. Sin embargo, hermanos, les aseguro que cada capítulo de esta palabra profética va a ser espectacular. Bueno, en lo personal yo he sido muy confrontada con cada cosa. Pero volviendo aquí, hablando de el calzarme con el apresto, esa palabra tiene que ver con estar listo y equipado. El nuevo tiempo requiere de una iglesia preparada, equipada, de la manera apropiada para enfrentar la batalla, porque el contexto en el libro de Efesios tiene que ver con guerrear en contra de Satanás y una vez que tú terminas la guerra sigue firme. O sea, no se permite que estés muerto, tembloroso en el suelo. Ahora, te lo está diciendo alguien que a pesar de que la gente me ve muy fuerte, yo me considero una mujer, vamos a decir, que me rompo fácilmente delante del Señor. Quizás ahí es donde está mi virtud o quizás está mi mayor problema. Pero aquí el apóstol está diciendo, tú tienes que calzarte con un calzado de buena noticia, que es, por cierto, justicia, paz y gozo. Eso es lo que dice la palabra en el Espíritu Santo, porque eso es el Evangelio. Y calzarte de tal manera que cuando terminas la guerra, tú puedas estar firme, en paz. Es un distintivo para el nuevo tiempo. En medio de hambrunas, en medio de pandemias, en medio de necesidades profundas, en medio de una desintegración de naciones como lo estamos teniendo, quizás esta es una de las cosas que más rompe mi corazón en este tiempo, pues como uno como profeta y como intercesor, quizás es una de las cosas que más rompen nuestro corazón cuando uno está en oración, ¿no? Ver cómo naciones enteras están simplemente destruidas. Y el Señor dice, habiendo acabado todo, o sea, cálzate de tal manera que cuando esto se acabe, porque se va a acabar, tú estés firme y en paz. La iglesia, hoy he escuchado en una reunión de pastores que muchas iglesias en esta ciudad se han cerrado a raíz de la pandemia. Y cuando digo se han cerrado, no es que cerraron por un tiempo, sino que ya no existen. Wow. Dejaron de existir. Iglesias en toda la nación, el nivel de iglesias que se han cerrado en la nación. Increíble. Son muchísimas. Increíble. Y cuando estoy diciendo cerrado, estoy refiriéndome a que ya dejaron de existir como iglesia. Pastores que están llamando a otros pastores diciéndole, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedes hacer por mí? Estoy sin trabajo, estoy sin iglesia, estoy sin nada. ¿Por qué? Wow. Porque no hemos sabido que llegamos a un nuevo tiempo. Así es. Ya estamos en un nuevo tiempo, estamos en una nueva estación. El calzado que nos sirvió en el desierto ya no nos sirve en la tierra prometida. Así es. Tenemos un nuevo calzado, tenemos que colocarnos. Y ese calzado es tan fuerte que nos va a permitir batallar contra el enemigo y permanecer firmes en el Señor. Amén. Ya nos quedan unos segundos para terminar. Nos faltaron unos pequeños detalles del calzado. Quizás lo tomemos
Vamos a ver cómo nos dirige el Señor para la siguiente clase, si nos dirige a terminar estos pedacitos que nos quedaron aquí o pasamos a la nueva parte del nuevo capítulo que tiene que ver ya cuando el Señor, después que reafirma la identidad del Hijo, porque el pródigo es una cosa, lo vistió, y después de ahí no dice más nada. Pero nosotros podemos ver en Jesús que el Señor reafirma su identidad, le dice lo que le tiene que decir y lo lleva a un lugar. Amén. Y después de ese lugar es expuesto de una forma impresionante. Y queremos estudiar esto. Desde ya quiero decirte, ya es el momento de terminar. Después que estudiemos eso, Luis, vamos a entrar en uno de los capítulos de la palabra profética, que es la que yo considero que es fundamental, pero que no podíamos entrar a esa parte sin estudiar todo lo que tiene que ver con identidad y el cambio que el Señor está haciendo en nuestras vidas y cómo nos está revistiendo. Y tiene que ver cómo reengendramos hijos, cómo reengendramos a los hijos de un sistema jezabélico, cómo nosotros restauramos la destrucción, la asolación de muchas generaciones. Así es que desde ya te quiero invitar a que nos sigas sintonizando en nuestras próximas entregas. ¿Estás interesado en el material? Déjanos saber, escríbenos al pastor o a mí por nuestro privado. Si tienes alguna pregunta de la enseñanza de hoy, simplemente hazla, puedes hacerla pública allí o también la puedes hacer por el privado, como tú quieras. Alguno de nosotros te va a responder. Queremos bendecirte, darte las gracias porque para nosotros el que tú nos des tu feedback, ¿verdad? Y nos dejes saber que está siendo bendecido, realmente llena nuestro corazón. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias y nos vemos en la próxima entrega. Sí, que solamente quiero clarificar, el próximo martes no va a haber actividad. No vamos a tener la transmisión. Porque es el día de las elecciones. El día de las elecciones aquí en Estados Unidos y vamos a estar ocupados un tanto con esto, pero en 2 semanas estamos de vuelta. Simplemente Dios me los bendiga y que la paz del Señor sea con ustedes y toma estas enseñanzas. Va a estar dentro de poco, va a estar en YouTube, ahí lo puedes ver con bastante detalle y si necesitas el material, ya la pastora te dijo, avísanos. Dios te bendiga. Amén.